corrigieron, ¿no? Y bueno, queríamos de alguna manera, hoy hubo una presentación en la Cámara de Diputados, y queríamos, bueno, ver cómo lo veían distintas voces. Está Fernanda Reyes. Fernanda, ¿ustedes cómo vieron la presentación de hoy? Y bueno, y este informe que está diciendo el gobierno del diciembre de 2007 sabía que había desfasajes. Sí, lo increíble de esto es que, bueno, tarde o temprano la mentira se cristaliza, ¿no? Y sobre todo viendo una mentira que no se puede ser progresista a la Argentina y supuestamente ser de izquierda, defender a los sectores más vulnerables cuando se está con estos niveles de corrupción. El kirchnerismo es esto. El kirchnerismo obviamente es un gobierno corrupto y por eso yo creo que Jock-Lender creía que era totalmente... que podía pasar totalmente impune ante este tipo de actos, que bueno, tarde o temprano, obviamente, después de la denuncia que presentó Mercedes Checón Moro, diputada por la provincia de Buenos Aires, y también la diputada Tata Quirós, que lo presentaron ante la UIF hace un año, y durante ese año, no solamente en ese informe no dijeron nada, porque durante ese año tampoco se dijo nada, Sbatella no dijo nada a la UIF. Durante todo este año, el Banco Nación, que recibía cheques sin fondos de Melconet y también de la misma fundación, tampoco dijo nada. El Banco Central, que tenía los informes, tampoco dijo absolutamente nada. Y si sumamos que SIGEN no habló, si sumamos que, obviamente, la auditoría, las auditorías que se hicieron no llegaron a ningún tipo de control. Entonces, lo que hubo alrededor de esto es un silencio que perjudicó a uno de los sectores que más beneficiaban a las... un segundo, tenemos una conversación en línea. Estaba Susana Dillon, que es madre de Plaza de Mayo. Ella es militante, está en Córdoba. Susana, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bonelli. Bueno, queríamos saber cómo está viendo usted toda esta situación, todos estos problemas. Digamos que esto obviamente no invalida toda la lucha que es de Madre ni la lucha de Bonafini, pero bueno, una cosa es esa, la lucha, y otra cosa es lo que está pasando ahora. ¿Cómo lo está viendo usted? Yo lo estoy viendo y estoy consternada, porque yo sabía algunas cosas hace unos cuantos años que yo no me trato con las madres, por cosas que ahora no vienen al caso. Entonces, esto me resulta, lo que se está destapando en este momento me resulta, ya te digo, muy asombroso, porque puede haber desfasajes, puede haber problemas en la administración de distintas actividades que se han llevado a cabo, pero jamás pensé que la cosa podía ponerse de esta manera. Con todo, nunca me voy a olvidar de los buenos tiempos en que las madres daban ejemplo de su abnegación, de su coraje, de su enorme valor. No, de eso no vamos a olvidar nadie, porque es un hecho histórico que son las primeras que lucharon contra la dictadura militar, ¿no? Y las más fuertes luchando. Pero el tema esto de entregarle, digamos, el manejo de la fundación a Jock-Lender, por ejemplo. Bueno, esto ya muchas madres advertimos que este personaje, que ya venía con un prontuario muy lamentable, el meterse así como se metió en el recinto y en el hogar de las madres, era una cosa que nos asustaba, la verdad. Y bueno, y hay muchas madres se fueron habrán seguido trabajando en sus distintos métiers, pero ya desconectadas de la casa central de las madres. Entonces, lo que vemos es sentirnos muy, muy afectadas por esto, porque aún alejadas, nosotros no hemos abandonado la lucha, la seguimos. A veces ya nos quedamos solas. Yo, por ejemplo, estoy sola acá en Río Cuarto. Ahora, pero Susana, ¿usted piensa que esta aparición de todos estos manejos financieros de alguna manera, bueno, complican o afectan a lo que es la marca Madres, ¿no? La marca de lucha por los derechos humanos? Cuando esto se saque todos los telones de adelante, cuando esto sepamos realmente qué pasó, porque ahora no podemos ponernos nosotros en jueces. Hay que obligarlo al juez a que alguna vez se ponga su toga y que obre,
porque la justicia en este sentido, bueno, sobre todo a las madres, ¿cuántas todavía estamos esperando justicia por la desaparición de nuestros hijos a 34 años? Entonces, este juez está bastante cuestionado por la gente que uno habla con ellos, con los que están afectados también como nosotras. Entonces, esto no tiene arreglo hasta tanto no esté la justicia obrando. Acá y aclare la situación, ¿no? No, acá hay que aclarar esta situación, el tema de este muchacho, de los dos muchachos, que yo creo que son seres psicóticos, para mí no tengo ninguna preparación científica para dar este parecer, pero son personajes que han pasado por una infancia y una vida completamente ajena a la normalidad. Y después hay que esperar a ver si las cuentas no andan bien, y bueno, ¿y quién tuvo la culpa? Y proceder. Pero que nosotras en este momento podamos hacer otra cosa más que asombrarnos, no podemos. Susana, ¿usted piensa, digamos, que los Joclender estafaron a las madres de Plaza de Mayo? Hasta acá eso es evidente. Hasta acá lo que se puede pescar a través de toda esta información que ustedes están volcando hoy. Y sí, uno queda anonadada con esto, porque se podía imaginar que, como toda institución que ha tenido problemas, y más siendo pocas las madres que acompañan a Eve, porque hay que ver que la misma biología nos va llevando. Entonces quedamos cada vez más ancianas y cada vez más desorientadas con esto. Ahora, digamos, recién no sé si nos estaba viendo, pero dimos a conocer un informe del año 2007 de la exministra que fue de alguna manera hacer una auditoría de la fundación. Sí, a esa ministra también una vez después le dieron el tincazo y no apareció más. Ahora, y sí, esto es un uso de las personas, y una vez que terminaron con su cometido, no los vemos más. No ha habido comentario, no ha habido información. Y bueno, seguro. Estas son las cosas que, al no haber información y no haber un control por parte del Estado, que es el que otorgó los subsidios y todo este dinero, y me parece que por ahí también hay que ir a buscar quién es el que es responsable de... Claro, lo raro es que, digamos, se lo encomendó a Felisa Micheli hacer un trabajo, ya hizo el informe y que después no haya pasado nada, ¿no? Claro. O sea, corregir, porque nadie dice, uno puede tener un desfasaje financiero por algún problema que no maneja, por un desvío. No, ¿y quién no lo tiene? Hay cosas que uno las tiene que aceptar así como vienen. Y si te dan como a los porcentajes de la inflación, si te dan el texto cambiado, ¿qué haces vos? Estás inerme ante eso. Seguro. Susana, le agradecemos mucho que haya hablado con A Dos Voces. Mirá, yo te agradezco, pero te digo esto también, sí, que nosotras estamos dispuestas a seguir trabajando, tengamos a quien tengamos al frente, porque esta es una lucha que juramos no abandonar en memoria de nuestros hijos. Seguro, y es una lucha que la sociedad no puede abandonar. Hasta el último día de nuestras vidas. Susana Dillon, gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Norma, te digo Norma porque trabajamos juntos, ¿no? Acá, ¿cómo vos sos una luchadora de los derechos humanos, sufriste la persecución? ¿Cómo ves toda esta situación? Bueno, me da lo mismo que dice Susana, ella habla de consternación, a mí me da tristeza, había decidido hacer silencio, porque cuando uno ha hablado antes y ha advertido antes, a mí no me alegra no haberme equivocado. Entonces yo quisiera poner un poquitito de que salgamos un poco de los números, porque pareciera ser que es una sociedad que se escandaliza nada más que cuando está en juego el dinero. Cuando en realidad acá hay una concepción, escuchémonos lo que vamos diciendo. No, pero deslindemos los derechos humanos, no tienen nada que ver. En esa misma confesión de deslindar, estamos mostrando que todavía hay temas tabú que en este país no se pueden tocar. Entonces, es decir, si con las madres están en la historia, el pañuelo es un símbolo, eso no se los quita a nadie, la deuda que tiene este país con estas mujeres, con Susana, con tantas,
que venciendo cuando este país tenía miedo, cuando salieron en nombre de todos nosotros a pedir verdad y justicia, la mejor forma de honrar esa lucha es pedir verdad y justicia. Ahora, no puede ser que nosotros sigamos, descubrimos tardíamente las cuestiones, después decimos que no sabemos y después levantamos el dedito acusador porque, claro, tenemos culpa porque en su momento miramos para otro lado. Yo te puedo decir, bueno, Fernanda da testimonio de esto, yo sufrí horrores en la Cámara de Diputados, porque de la misma forma que el tener desaparecidos, a mí, a Susana, a mí, a tantos, nos da autoridad para decir, mire, esto pasó en este país, pero no nos da derecho a ponernos por encima de la ley. Tenemos 30 años de democracia. Es hora de que los derechos humanos que connotan con la violación de los derechos que hemos denunciado, que ellas han denunciado, pasen a anunciarse, tienen que salir a la calle. A mí me da una tristeza que en nuestro país, antes se decía por algo será, y ahora la gente dice, esa gente no merece vivir en relación a los ladrones, se sigue torturando en las cárceles y a nadie le indigna, no tenemos una cultura de derechos humanos, resulta que decir lo que se piensa se ha convertido en nuestro país en un acto de coraje. ¿Cómo se puede invocar derechos humanos y después andar persiguiéndonos? Es decir, no, así no es, me da tristeza, porque cuando una organización que en la época de la dictadura ellas no se preguntaban, ellas, sos peronista, sos radical, sos comunista, era conmovedor lo que estas mujeres hicieron, conmovedor, por eso duele hoy que esta situación las haya separado. Ahora, en bien de la democracia y todas las nuevas generaciones que se van incorporando, porque las madres están ahí, pero hoy hay muchísima gente alrededor de ellas que tienen la obligación de no ponerse por encima de la ley, sacar los derechos humanos a la calle. Voy a darles solo un ejemplo para que lo sigan, para que después no nos asombre. ¿Ustedes sabían que el banco genético, que era es decir, que la tragedia argentina, la ciencia se puso al servicio de nuestra tragedia y teníamos eso que era un orgullo, ese banco genético? Por una ley, que fueron las leyes que se sacaron después del triunfo del 28 de junio, ¿qué hicieron? Pasaron al Ministerio de Ciencia y Tecnología, no sabemos si está reglamentada, y desgraciadamente, ojalá no pase en Buenos Aires, tengamos una situación de un atentado, lo que sea, no hay donde hacerse ADNs gratis porque han sido restringidos como lesa humanidad. ¿Cómo nosotros, que la ciencia nos dio la posibilidad de abrir, vamos a restringir lo universal? Me pasó a mí y lo hago universal. Hay mucha gente que en este país busca identidad, mucha gente. Le quería preguntar a Gustavo Frari porque, digamos, él en la Cámara de Diputados señaló del tema de los sobreprecios, y este informe de Felicia Micheli habla, ¿no?, en este último párrafo, ¿no?, que habla de costos muy superiores o extraordinarios comparados con las empresas constructoras. Ese fue uno de los temas que sobrevoló la reunión de hoy. Hoy los dos responsables, que es bueno que hayan ido porque no había información en ningún lado, y por lo menos hoy obtuvimos alguna información, intentaron dos cosas. Por un lado, dejar la responsabilidad fuera de ellos, o fuera del gobierno nacional, en los municipios o en las provincias. Y por otro lado, dejar toda la responsabilidad en Joclender. Es decir, eso fue evidente en lo que fue la estrategia. Por suerte pudimos incluso conocer un número que no era conocido porque no se sabía exactamente. 765 millones. Eso es lo entregado. 765 millones es lo ya entregado y falta todavía, que está convenido, 500 millones más. Es decir, la suma total que van a girar alrededor de las 4.541 viviendas que están concedidas, más los 11 hospitales y centros de salud, es de 1.265 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una suma sideral, sobre todo cuando uno lo compara con otras ONG que también construyen, que entre todas reúnen 300 millones. Y si dividimos 300 millones, a cada una le podría corresponder 4 millones. Hay una que tiene 1.265 millones. Y el problema es el control. No existe control de ningún tipo por parte del Estado vamos Nacional. a decir también que, digamos, la Fundación ha hecho un montón de obras, ¿no? Sí, pero claro, el tema estamos es diciendo. el costo y el control. El costo y el control. El control ha sido renunciado por parte del Estado Nacional directamente. La Ley de Administración Financiera obliga, en el caso de entregar recursos públicos, al Estado a controlar. Y hoy los dos funcionarios nos dijeron, nosotros no controlamos, son los municipios y las provincias.
Bueno, menuda noticia, nos damos cuenta que hay funcionarios públicos que entregan, en este caso, 1.265 millones de pesos y no los controla. Ahora, por otro lado está el tema de la responsabilidad de la Fundación y de Jock Lender. Esto sí que es importante. El Consejo de Administración de la Fundación, sea por negligencia, porque probablemente no haya controlado al administrador, bueno, el Código Penal tiene artículos clarísimos respecto de los directivos de fundaciones. Dice el Código Penal que cuando los directivos, artículo 263, cuando los directivos manejan fondos públicos, tienen la misma responsabilidad que los funcionarios públicos. Y entonces, si hay negligencia, evidentemente la responsabilidad corresponde a la justicia, por supuesto. Esto no es una cuestión nuestra, pero merece un esclarecimiento por dos razones, y termino. Por el déficit habitacional que hay en Argentina y que 2 de cada 4 viviendas son precarias, sobre todo en los grandes centros urbanos, y porque hay una causa que está siendo ensombrecida. Ojalá no hubiera habido dinero entre medio de las Madres de Plaza de Mayo. Fue un error enorme, digamos, que la Madre de Plaza de Mayo, digamos, hicieran esta fundación, manejaran dinero, empresas. No, tendríamos que preguntarnos cuáles son las funciones. En el año 2000 estalló el país en 1000 pedazos y las organizaciones sociales fueron una gran ayuda para un Estado que se había ido en retirada. Pero en un gobierno que se jacta de haber restituido el Estado y nos persiguen los progres diciendo que todo el Estado hay que intervenir primero, hay que discutir qué Estado queremos. Si queremos un Estado corrupto, queremos un Estado grande. La progresía no se define por cuánto entra o no entra el Estado. A mí me perturba que las organizaciones sociales tengan que hacer lo que es obligación del Estado. Me gustaría organizaciones de derechos humanos que no hagan tribunales en la plaza. Me gustaría que aquel silencio que increpó al poder no se convierta en insulto. Me gustaría que la sociedad se indigne cuando no se respeta la ley, cuando no se es democrático. Eso nos tiene. Los derechos humanos hay que encarnarlos. ¿Cómo ves la posición de Ebe Bonafini en todo este conflicto? Bueno, Ebe, es decir, a mí la Ebe que insulta no me gusta. La Ebe, hay que decir la verdad y que nadie se moleste cuando uno dice la verdad, porque ayuda mucho más la verdad que poner las cosas debajo de la alfombra. Cuando fue el juicio de las juntas, Ebe no quería el juicio de las juntas y muchos otros sectores, porque decían que era la justicia burguesa. Había que estar en ese juicio, un juicio que se hizo a espaldas de la sociedad. Hay que reconocer lo que fueron esos 800 testigos que, venciendo su propio miedo y la indiferencia de la sociedad, fueron y reconstruyeron para todos nosotros lo que pasó. Entonces, a mí me perturba la palabra escrache. La crearon los hijos para señalar los delincuentes, los que habían violado derechos humanos. Resulta que ahora le llamamos escrache a periodista, escrache a político, escrache es una palabra que marca delito. Decir un pensamiento diferente, eso no es delito en una democracia. Entonces me gustaría eso, por supuesto que hay muchísimas organizaciones que contribuyan a lo que nos está faltando, que es educación democrática, sustentada en una cultura de derechos humanos que siempre connotan con la vida. Debemos construir vida una vez por todas en nuestro país para que no haya madres en duelo que sigan dando vueltas a la plaza. Fernanda, y digamos, ¿el gobierno es responsable de esto? Claramente responsable. Es responsable el gobierno nacional y también los gobiernos provinciales y los municipales. Acá ha habido, con respecto a la Fundación y varias organizaciones, un nuevo entramado de forma de contratación, que es una contratación directa. Pero esto no los exceptúa de tener que controlar. Y cuando yo planteo, antes hablaba de que no dijeron absolutamente nada durante todo este proceso, estamos hablando de una fundación, que es la Fundación de Madres, que este gobierno debería haber cuidado. Y no cuidó. Porque si durante todo este tiempo hubiese hecho algo para evitar que siguieran con esta estafa, para evitar que Jock Lender siga utilizando, sabiendo toda esta cuestión, hubiese evitado digamos, que hoy estemos hablando de este tema, que, a ver, hay que dejar en claro algo, no se está hablando sobre la Fundación de Madres, se está hablando sobre un sistema
que existe en el Gobierno Nacional con respecto a la obra pública en general, y el caso de los planes federales de vivienda también son un ejemplo así. O sea, nosotros vemos que hay una subejecución de casi, se ejecutó solamente el 35% de lo que tendría que haberse ejecutado en estos 8 años de vivienda, y sin embargo sobre eso no hay explicaciones. Se hacen contrataciones o licitaciones y también tenemos mala calidad de las viviendas, y sobre eso tampoco hay explicaciones. Lo que pasó en Formosa, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿y quién está detrás de todo esto? Están los derechos humanos, obviamente, y está la gente. Porque cada peso que no llega, cada peso que se va en corrupción, es un peso que no llega para que la gente pueda estar con una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Y cuál es el costo, digamos, de la empresa de constructora y cuál es el costo que tenía este emprendimiento de Jock Lender? En la provincia de Buenos Aires, si uno compara 748 viviendas de un programa que están en el mismo subprograma que es de villas y asentamientos, lo comparamos con 24 otras constructoras y el costo promedio de una vivienda es de 94.700 pesos contra 161.000 pesos de la vivienda de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Luego lo comparamos con 40 constructoras del programa Nación Municipios y 50 del programa plurianual, es decir, con 114 constructoras. En todos los casos el promedio ronda 90.000 pesos contra 161.087 que da el promedio, en este caso, de los municipios de Tigre, Almirante Brown y Ezeiza, otro plan que está incluido. Construir ciudadanía, reflexionaba recién Marta, también hay que construir justicia. Es decir, la gente está reclamando que decididamente por fin alguna vez haya justicia y que un tema termine. En Argentina son 14 años que dura en general un juicio de corrupción. Es decir, terminan prescripto cuando luego alguien quiere elevar a juicio. Que haya justicia en este caso, es lo que reclama la gente. Norma, la última, y un Jock Lender casi metido, infiltrado, como ahora dice Bonafini, con ese tren de vida, estas locuras de obscenidades de gastos. Qué impunidad, ¿no? Impunidad. Que haya hecho, porque si uno ve, él no dejó marcas, para decirlo, él no estaba haciendo algo malo, puso todo a su nombre, digo, qué grado de impunidad. Sí, en nuestro país es muy generoso en algunas cosas. Vos mencionabas, hemos trabajado juntos, yo entrevisté a Jock Lender cuando salió de la cárcel. Me impresionó mucho como figura que que venció sus obstáculos, lo que hizo con los estudios, lo que peleó dentro de la cárcel para tener esa universidad. Pero la verdad que alguien que, es decir, salía de la cárcel por haber matado a los padres, de alguna manera él buscó a Eve, que es el símbolo de la que había perdido los hijos, la verdad que era perturbador. Yo creo que tuvimos pudor, porque era algo que no nos acercábamos a siquiera, no por no hablar, sino porque es tan brutal como símbolo. Hablamos de símbolo, realmente es una tristeza, no, pero que nadie se preocupe con esto. No hay, las madres tienen un lugar ganado. Hay que homenajearlas, a mí no me perturba que las homenajean, ¿no? Todo, pero la memoria no se puede institucionalizar en monumentos y en discursos, tiene que ser de la gente, la sociedad la tiene que tomar y sobre todo saber que si no construimos una cultura de derechos humanos como antídoto, nos vamos a volver a descarriar. Gracias, gracias a los tres. Hacemos la...